Vamos a la entrevista central. Está con nosotros el doctor Víctor Muñoz. Doctor Víctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un placer estar en Vélez por la mañana. Siempre muy honrado por estas invitaciones. Me encanta poderlo tener y conocer un poco cómo se están moviendo las elecciones. Cuénteme, ¿qué ha pasado en estos últimos días? ¿Qué se ve en los estudios que ustedes mismos han publicado? Bueno, en estos últimos días, digamos, dos temas. Un tema es el de encuestas, otro tema es el análisis de redes. Hace poco publicamos, digamos, lo primero, encuestas. La próxima encuesta se publicará el día 30 de abril. Entonces, ese es un buen dato porque hay mucha gente que está nerviosa, doctor Víctor. Hay mucha gente nerviosa y vamos con una encuesta grande, 4.500 encuestas aproximadamente. Vamos a hacer una profundización para poder tener datos regionales, que esto es un tema que nos han pedido mucho, no solo mostrar la foto nacional, sino poder mostrar por lo menos 5 regiones de conformidad con lo que establece la ley en los márgenes mínimos de error. Entonces, el 30 de abril tendremos resultados abiertos por regiones y, pues obviamente, primera vuelta, segunda vuelta y un par de preguntas adicionales. Perfecto. Y esa es una buena noticia. Ustedes hicieron un documento en los últimos días sobre lo que está pasando en redes y un poco como de audiencia de lo que está pasando en el mundo digital. ¿Qué es lo que les ha dicho este estudio? Bueno, nosotros hicimos un documento donde básicamente bajamos la data de los últimos 2 meses de interacciones. Sí. ¿Por qué los últimos 2 meses? Porque pues evidentemente el volumen ha sido mayor y porque lo que es previo al 8 de marzo, pues básicamente ya en este momento empieza a ser obsoleto. ¿Qué nos muestra esto? Pues hay una conversación que está manejando la red, digamos que el 40% de la red hoy habla sobre Abelardo Espriella, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Curiosamente, Iván Cepeda, pese a que es el que lidera las encuestas, su volumen de aparición digital es menor al de los otros 2 candidatos. La fórmula vicepresidenciales, salvo Juan Daniel Oviedo, José Manuel Restrepo y Aida Quilpué son bastante menores en las conversaciones. Y lo que sí hemos encontrado es que hay un volumen muy importante de los temas que están manejando básicamente en 6 redes: Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube y TikTok. Son las 6 grandes redes donde se concentra hoy la conversación. Construimos un algoritmo propio para medir esa narrativa en términos de interacciones, cómo va, para precisamente limpiar que no sean bots los que están creciendo las conversaciones. Y lo que nos muestra a nosotros es que sin bots en ese momento y sin ese tipo de ayudas, Abelardo Espriella, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Y hablo mucho de Juan Daniel Oviedo porque Juan Daniel Oviedo en volumen genera más volumen inclusive que Paloma Valencia, pero en impacto genera más impacto Paloma Valencia. Digamos, se habla mucho de Juan Daniel por sus declaraciones, que a veces son diferentes a las de Paloma, entonces pues eso genera conversaciones inclusive dentro de un mismo grupo. ¿Qué temas hay? Encontramos un poco lo que hemos venido viendo, y es Abelardo habla mucho de los temas de seguridad y orden, habla mucho de los temas de críticas a la JEP, sobre soberanía nacional, y habla sobre el tema de proteger la economía, habla mucho de no entregarle la economía a Venezuela. Digamos que han sido conversaciones en función de las declaraciones del gobierno nacional, y un tema puntual, y él habla de las élites corruptas versus el pueblo trabajador. Digamos que ahí curiosamente hace lo que uno podría llamar populismo de derecha, que Sí. igual, digamos que no es ni bueno ni malo, sino que se conecta con el pueblo, pero desde la perspectiva de la derecha. Sí, y eso lo hemos advertido acá, le hemos puesto ese título acá también, sí. Donde construye una dicotomía entre los de siempre, y los de siempre son los políticos, los medios, unos empresarios, unos que están acomodados ahí, versus el pueblo colombiano, los nunca, los buenos y los trabajadores. Sí. Y que lo digo, le funciona bien, digamos, esa Sí. construcción de los de siempre le está funcionando muy bien y le ha venido dando una conversación muy importante. En el caso de Cepeda, él habla básicamente de persecución política. Ese es su gran tema, y es cómo sus relatos son sobre la persecución implacable que ha enfrentado la fuerza y la unidad, y es que son la principal fuerza política de Colombia, esto post elecciones,
y cómo tienen una victoria inminente. Ellos hablan de ganar en primera vuelta y lograr una continuidad. Y eso no solo lo habla él, sino los núcleos que se mueven alrededor de él. Y en el caso de Paloma, básicamente son temas de denuncias de corrupción, de defensa de la legalidad, y habla mucho sobre la lealtad al legado del expresidente Uribe. Esos son sus tres grandes temas, sí. Y el rechazo a la paz total, que yo creo que es un tema que comparten ella y Abelardo. Entonces, doctor Víctor, déjeme tenerlo ahí un segundo. Usted habla de dos variables muy importantes en su estudio, que son impacto y volumen, ¿no? Sí. Son dos variables que determinan el alcance o la importancia digital de los personajes. Y usted dice, la mayoría de las interacciones se concentran en Abelardo, Paloma y Juan Daniel Oviedo. Entre ellos tres, ¿quién tiene mayor impacto y volumen? ¿Cómo están divididos esos tres? Digamos, están muy parejos, es lo primero que lo quiero mencionar. Sí. Más volumen tiene Juan Daniel, y cuando digo más volúmenes se habla más de él. Por ejemplo, uno ve una Claudia López que habla mucho de Juan Daniel Oviedo. Sí. No necesariamente positivo, digamos, le hace menciones en términos, por ejemplo, de la comunidad LGTB y donde lo ha atacado, y eso genera conversación. Entonces, Juan Daniel es que más conversación está teniendo, después la tiene Paloma Valencia y después la tiene Abelardo del Espriella. Sin embargo, quien más impacto genera, es decir, quienes interactúan más con ella es Paloma Valencia. Y eso se ve cuando uno mira digamos, nosotros generamos un grafo y uno ve cómo esas interacciones con Paloma empiezan a ser más fuertes. También obviamente tiene que ver con la llegada de los partidos políticos y de los candidatos, y porque también un poco cuando se hacen las menciones por parte de Abelardo de los de siempre, pues termina habiendo una conexión. Qué raro este estudio, por ejemplo, un Roy Barreras marca, pero marca dentro del núcleo de Abelardo y de José Manuel, no porque esté con ellos, sino porque trata de montarse en la conversación para figurar. Que son cosas y estrategias que hacen, pero pues muestra la película que está pasando. Este estudio también muestra bots. ¿Cuál de los candidatos tiene más bots? No marcamos quién tiene bots, sino al contrario, utilizamos, pues hay un algoritmo de Google que es PageRank, y utilizamos Threshold, que son algoritmos que se pueden utilizar públicos, básicamente para limpiar. ¿Y eso qué significa? Los bots normalmente interactúan 1, 2, 3 veces, no son constantes, y lo que hace esto es que cuando hay un número inferior a 35 interacciones permanentes, considera que eso no es un vínculo fuerte y lo limpia. Digamos, ahí se hacen algunas técnicas de limpieza. No voy a decir que es imposible que un bot no esté alterando la comunicación, pero lo que hizo precisamente el estudio es buscar limpiar de esas interacciones que se hacen solo para generar volumen y mostrar la fortaleza. Doctor Víctor, ¿hay manera de saber, y usted pondrá los parámetros para esta respuesta, de cuál candidato lo está haciendo mejor en digital? Digamos, la respuesta es sí, pero eso no es una respuesta permanente. Digamos, eso hay que hacer como cortes. Entonces, si yo miro este último corte, en términos de mensaje, uno puede mirar que, por ejemplo, un Abelardo es muy consistente en su mensaje en las redes. Digamos, su mensaje es el mismo mensaje. Sí. Y su mensaje va en términos de firmes, en temas de seguridad, pero en tema de un ataque a los de siempre. Y eso le está funcionando muy bien. En el caso de Paloma y Juan Daniel genera mucho volumen de conversación, pero son conversaciones que no están siguiendo como un hilo conductor. Entonces, cuando menciono que Juan Daniel tiene mucha conversación, no necesariamente está anclado. Por ejemplo, Paloma defiende mucho el legado del expresidente Uribe, pero Juan Daniel habla mucho del centro y habla mucho del pueblo y habla mucho de la inclusión. Entonces, para mí, esto es muy percepción, porque pues no es que esté haciendo un ranking en ese momento. Claro. En ese momento lo está haciendo Mauro Abelardo, porque menos es más. Y eso significa es tener claros cuáles son los mensajes, pues generan un impacto repetitivo. Sin duda. A ver,
yo he sido defensor, doctor Víctor, y quiero que usted me polemice, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con mi postulado o mi hipótesis. Yo he sido defensor de la hipótesis de que Colombia, al igual que Estados Unidos, Argentina, Chile, es un país donde esto de las redes sociales y el algoritmo va a jugar un papel preponderante en las elecciones. Porque cada vez es más evidente que el algoritmo ayuda a generar algún tipo de emoción, esa emoción se mueve y de alguna manera se ve plasmada en la acción de la gente, que es finalmente una acción política y es votar por alguien. Y hay gente que dice, no, el algoritmo no importa, esto de las redes sociales no importa, hay muy pocos colombianos que no tienen celular. Dicho sea de paso, eso no es verdad, la mayoría de colombianos tienen celular, hay más celulares que gente en un país como Colombia. La pregunta es, ¿qué tan importante es esto? ¿Esto realmente es importante, este mundo digital? La respuesta es muy importante y le voy a hacer una analogía. Para mí no estar en digital hoy es como hace 20 años en una campaña no estar en televisión nacional en prime time. Y es el 60%. Nosotros hemos hecho esa pregunta en algunas encuestas y es ¿cómo se informa la gente? La respuesta es yo me informo a través de plataformas digitales. Y ojo que plataformas digitales incluye a los medios de comunicación, no significa que los medios no estén en plataformas digitales. Claro, por supuesto. Por ejemplo, yo soy quien puedo decir, yo no veo un noticiero en horario de noticiero como hace muchos años, pero sí sigo las plataformas de X y sí sigo las plataformas en YouTube porque lo consumo en mi momento. Entonces el mensaje es, claramente el mundo digital hoy representa más del 60% de la forma en que la gente se informa en el país. Wow. Entonces, piense usted hace 20 años, si alguien estuviera en una campaña presidencial y no pautara o no estuviera saliendo en Radio Nacional y en Televisión Nacional, pues no existe. Entonces, el mundo digital es muy, muy importante, lidera las conversaciones. Si bien radio existe hoy, si bien Televisión Nacional existe hoy, veamos que muchos de los tráficos que ellos generan, lo generan es a través de sus plataformas digitales. No digamos a través del medio físico tradicional como lo conocemos. Entonces, lo primero es sí, y ha sido demostrado que en países desarrollados y no tan desarrollados, la penetración de Internet y la penetración de las redes, pues en algunos casos supera hasta el 90%, redes como Facebook que tienen amplia cobertura. El tema de los celulares y es, ojo que el contenido por WhatsApp también llega, y eso es lo único que podemos medir porque es que WhatsApp sí son grupos privados. Digamos, aquí todo lo que estamos midiendo es información pública que se puede scrapear, que digamos esa es la palabra que utilizamos nosotros, que se utiliza, que se pueden mirar los datos, pero las informaciones ya de los grupos, que es información privada, esa no la conocemos, pero gran parte de la información de la gente es a través de los grupos de WhatsApp. Hay gente que las noticias las consume y que se actualiza a través de grupos de WhatsApp. ¿Es fundamental? Sí. ¿Se gana las elecciones solo con redes digitales? No. Obviamente tiene que hacerse mucho trabajo de campo, pero esto es el equivalente a hace 20 años tener televisión y radio a tope. Me llama muchísimo la atención esta frase que usted acaba de decir, que lo digital lidera las conversaciones políticas en Colombia. Sí, así es. Sí, y yo muchas veces utilizo la analogía de, usted puede decir todo lo que quiera en los medios de comunicación tradicionales, pero si eso no termina en un clip en internet, es como si no hubiera ocurrido. Es que si usted mira los medios, y pasa mucho, y esta conversación inclusive, ¿cómo nace? Esto nace porque yo publico en una red que es X, un análisis corto con un enlace a un informe que nosotros publicamos sobre redes sociales. Es decir, sí. Todo el tiempo uno está mirando quién publica algo en función de una de las redes y a partir de eso, si uno quiere profundizar, a veces va a otro medio. Pero sí. El mensaje es, uno permanentemente está mirando qué está pasando, más obviamente lo que le comparten a uno los amigos por grupos de un trino, un TikTok, un post de quién está diciendo qué. Claro. Claro. Es decir, Vélez por la mañana en sí mismo es absolutamente digital. Es decir, este contenido que están consumiendo en ese momento las personas que nos están escuchando y viendo viene por una de las redes. Sí,
100% digital y por eso es que nosotros estamos en este momento en esto. Pues, doctor Víctor Muñoz, como siempre, le agradezco muchísimo por darnos unos minutos, analista, cofundador de Guarumo, una de las personas que mejor analiza la política en Colombia. Gracias por darnos unos minutos acá en Vélez por la Mañana. No, muchísimas gracias y siempre muy honrado por la invitación. Me encanta tenerlo acá en el programa, gracias. Esto es Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos.